Realmente, en el orden de todas estas como, digamos, actividad, es que obviamente somos parte del pueblo organizado que se levantó también el 18 de octubre, que armamos también asambleas constituyentes, cabildos en nuestros territorios, y de ahí nace la Asamblea Constituyente de Alto del Carmen, quien me elige y me pide ser candidata, ser vocera, de llevar la voz conjunta, llevando las demandas sociales y medioambientales, y eso escala hasta llegar a lo que es la lista única e independiente hoy en día de la Asamblea Constituyente de Atacama, una lista regional que abarca, o sea, que es para todo el Distrito 4, de puras personas que venimos de organizaciones o este tipo de asambleas, y que estamos entonces, hemos construido un mandato que tiene principios fundamentales que siguen construcción y que el cual es nuestra carta de navegación y estamos comprometidos con hacerlo cumplir, y también con traer la discusión, si que llega a salir alguno de los 5 candidatos que somos, de traer la deliberación y la discusión acá al territorio. Eso un poquito. Ah, perdón, y la única lista realmente independiente del distrito, y también la única lista de asambleas, organizaciones y movimientos sociales del distrito. Súper importante eso, Constanza. Muchas gracias por recibir la invitación. Y local, porque Resumen.cl es un medio de Concepción, así que tenemos hoy día el primer candidato del Distrito 20, Bastián. ¿Cómo estás? Muchas gracias también por estar y ¿cuál es tu presentación? Bueno, gracias Robinson, gracias Constanza también por este espacio de conversación y diálogo que son tan importantes. En estos días estábamos hablando antes más o menos la lógica en la que nos estábamos viendo como candidatura independiente y desde los movimientos sociales. Es una situación especial, bastante compleja, pero bueno, acá estamos desde el territorio siempre haciendo el aguante y levantando estos proyectos colectivos. Me presento primero que todo para seguir con avanzar la conversación. Mi nombre es Bastián Lave Salazar, tengo 30 años, soy profesor de Historia y Geografía, educador ambiental también. También me he especializado principalmente en todo lo que tiene que ver con la educación sostenible, proyectos educativos sostenibles, educación ambiental en general. Quizás más en la práctica que en el tema de cursos o especializaciones, porque en realidad llevo ya un tiempo trabajando como profe, entonces en escuela y como que hemos avanzado en cuanto al trabajo educativo, el trabajo docente. También soy parte de la coordinadora territorial Hualpén, soy vocero de esa organización, una organización que lleva acá un poco más de 3 años, que surge a raíz de las problemáticas que vivimos, sobre todo acá en la comuna de Hualpén, un territorio en sacrificio, al lado de un polo industrial, con una mega empresa como ENAP, todo un cordón industrial, industria forestal que es muy fuerte, ahora la expansión inmobiliaria, entonces son hartas las batallas y las luchas que hemos dado acá desde el territorio, también vinculada al tema de los rescates de los humedales, de salvaguardar los humedales que tenemos acá en nuestra comuna y en nuestra región también, y en ese sentido también participo dentro de la red de humedales del Biobío, que forma parte también de la red plurinacional de humedales. También integrante de la Asamblea Ambiental del Biobío, que es una articulación de diversas organizaciones haciendo frente a los conflictos ambientales en toda la región, y también parte de la organización Salvemos el Santuario Península de Hualpén, que está 100% enfocada en el rescate de la Península de Hualpén, un área importantísima acá para la región del Biobío en general, que a pesar de ser un área protegida por el Estado, está sumamente amenazada y hay una destrucción permanente del ecosistema, que es un poco la lógica en la cual vivimos hoy en día. Bueno, esta candidatura surge desde esos espacios sociales, surge de los espacios territoriales, surge desde discusiones colectivas profundas, muy críticas también del proceso constituyente que existe, pero creemos también que desde los territorios tenemos que hacernos cargo de estas figuras de autorrepresentarnos y no dejar tampoco las demandas del mundo social, popular y territorial en manos de los partidos políticos tradicionales, de las cúpulas o de estos pseudo independientes, que se apropian del lenguaje y que se apropian muchas veces también de las demandas que están construidas hace mucho tiempo por el movimiento social. Y creemos también que esa es la convicción que tenemos hoy dentro del Distrito 20, que son, bueno, son 11 comunas, principalmente el Gran Concepción, Santa Juana, Hualqui, Hualpén, Chihuayante, San Pedro de la Paz, Coronel, Tomé, Penco,
no sé si se me va una por ahí, Florida, Florida, pero claro. Y que forma parte del Gran Concepción, y que hoy existen muchos conflictos que hay. En ese sentido también nosotros creemos relevante ir posicionando el debate y también evidentemente desde la independencia, pero no de la independencia transitoria, porque políticamente existe un discurso, hay proyectos sociales, hay proyectos políticos, y eso también es lo que queremos posicionar dentro de este proceso constituyente institucional, y que claramente tenemos la intención de desbordarlo y ir transformándolo lo mejor posible, lo más parecido a la Asamblea Popular, a una Asamblea Constituyente. Perfecto, súper, quedó clarísimo, Bastián. Decirles que tenemos a 2 invitados por programa porque justamente queremos profundizar en ciertos temas, y la idea es que ustedes desarrollen a cabalidad como representantes de sus listas también y personalmente. Este programa se llama Artículo 0, entonces la idea es que ustedes empiecen a decirnos cuál sería entonces el artículo 1, qué es el tema que ustedes quieren llevar a la Constitución, cuál es el elemento que más los mueve a la hora desde sus territorios y las asambleas a las que se deben, ¿no es cierto?, llevar a la Constitución, como digo. Constanza, ¿cuál sería ese artículo 1 en la Constitución? Uy, que me la pusiste difícil. Bueno, igual decir que vis todo lo último que dijo ahí el compañero Bastián también por nuestro lado, y se me olvidó decir que vamos también apoyados por la lista del pueblo, ¿ya? Lo primero, mira, yo creo que te voy a decir lo que significa, o sea, perdón, es recuperar el agua, pero por lo que significa, ¿ya? Porque me permite hablar de cómo, en el fondo, lo que más un poco de todo lo que nos moviliza. Entonces, que tengamos el agua privatizada es como ya lo último de lo último, y habla por sí solo de lo que significa nuestra Constitución, en donde no es una Constitución que está al servicio del bien común, y obviamente no está en pro de la protección de la vida, que es lo que a nosotros nos interesa que quede demarcado y quede como un timbre así firme en esta nueva Constitución, eh, en donde tenemos una Constitución, ¿cierto?, que en el fondo fue hecha para que el sistema o el modelo neoliberal funcionara. Entonces, para nosotros, y ahí el agua es un tema primordial, porque se le entrega el agua, y quienes lo tienen en su mayor cantidad son las empresas, porque son los que pueden tener mayores recursos, y finalmente el agua es entonces la base que permite este modelo extractivista totalmente depredador que tenemos al día de hoy, que todos esos proyectos de inversión funcionen. Estamos hablando forestales, las mineras, lo que es la termoeléctrica, la depredación del mar, ¿cierto? Entonces, consideramos que si logramos destrabar eso, volver a que el agua sea considerado, por un lado, como un sujeto de derecho, como parte de la naturaleza, y también como un bien común inapropiable, entonces estamos poniendo la primer ladrillo que necesitamos para de ahí hacia arriba entender que hay todos los demás también son bienes, los otros elementos de la naturaleza son igual de fundamentales, y hay que respetarlo y ponerlo en la misma categoría, y asimismo la vida, y que hay límites también. Eso nos va a permitir dar cuenta de que no puede ser, no es normal que un río se pueda rematar, que un río se pueda contaminar. Entonces, en el fondo, creo que es eso, y que nos permite, como bien digo, hablar de lo que es el bien común y también el buen vivir. Perfecto. Bastián, ¿cuál sería ese artículo 1, la primera idea a llevar a la convención? Bueno, voy a terminar de cerrar porque igual se me fue algo. ¿Mm? Respecto a las candidaturas, yo formo parte de la lista de la Asamblea Popular Constituyente por el Distrito 20, donde también tenemos levantado un proyecto colectivo. Bueno, dimos toda la vuelta de la recolección de patrocinios,
Y bueno, en realidad esa es la característica que tienen las candidaturas verdaderamente independientes, que hicieron ese proceso de la junta de patrocinios o de firmas, y por ende no estamos patrocinados por ningún partido político. La Asamblea Popular Constituyente Distrito 20 tiene 8 candidaturas que son de los movimientos sociales, y en este momento, bueno, acá en el Distrito 20 hay 3 listas independientes, y una de esas listas es la de nosotros, de la Asamblea Popular Constituyente por el Distrito 20. Bueno, el artículo 1, evidentemente hay que meterse en el Estado. Yo creo que la Constitución y el artículo 1 tiene que hablar sobre el Estado y qué tipo de Estado queremos, entendiendo al Estado como una figura de transición. Claramente, al menos nosotros apostamos por un proceso de transformación política profunda, donde el Estado vaya teniendo cada vez menos poder, pero no para los privados, sino que entender que no existe una dualidad entendiendo la lógica política. No es que del Estado se pasa al mundo privado, sino que hay otra esfera que es la esfera territorial, la esfera comunitaria. Cuando nosotros pedimos que el Estado tenga menos poder, no es entregarle poder a la propiedad privada, sino que entregarle poder a la propiedad colectiva, comunitaria, social y territorial. Y en ese sentido también entendemos que la ordenación del Estado tiene que ser a partir de una estructura plurinacional, multicultural, y generando las instancias necesarias y los espacios necesarios políticos y administrativos en su artículo y en los derechos, evidentemente, donde los pueblos puedan tener autonomía en su capacidad de decisiones. En ese sentido, básicamente, es descentralizar para empoderar y para generar espacios de poder territorial, espacios de poder social. Creo que es uno de los elementos claves que hay que entender dentro de la lógica del Estado, que vendría siendo el artículo 1, que nos da el espacio para poder generar algún otro tipo de política en ese sentido, tener la capacidad del poder de decisión. Cuando hablamos del poder de decisión desde los territorios, y esa autonomía no tiene que ver necesariamente con mayor inversión de recursos, que algunos plantean una regionalización, pero en el sentido administrativo, quizá incluso crear más burocracia, sino que como las organizaciones de base, las organizaciones territoriales, que no solamente desde el mundo ambiental, o incluso pueden ser desde el mundo gremial, pero algunas de las organizaciones claves que nosotros al menos acá trabajamos dentro de la comuna Hualpén y también en otras comunas del Distrito 20, que son, por ejemplo, la Junta de Vecinos, que son una organización territorial de mucho tiempo, que están incluidas dentro de la ley de municipalidades, que tienen también un papel de participación, pero no vinculante, solamente consultiva. Entonces, una de las cosas que pasa hoy en la política es que, como no son espacios atractivos políticamente la Junta de Vecinos porque no tienen un grado de poder, no existe mayor participación, y generalmente también siguen generándose esos caudillismos dentro de estas organizaciones territoriales que generan evidentemente... Sí, dale ¿No se nomás, escucha? dale nomás, dale, sí, no, ahí lo estamos arreglando. Ah, ya, perfecto. Bueno, esos espacios políticos, sociales, desde los territorios, como la Junta de Vecinos, tienen que evidentemente transformarse para que las decisiones se tomen desde abajo hacia arriba. La lógica de la democracia representativa, evidentemente, tenemos que ir avanzando y transformándola hacia otro tipo de democracia. Tenemos que terminar con esta lógica vertical de la política y entender que los espacios de democracia directa no solamente que sean de tipo consultivo cuando el Estado lo prefiere hacer, sino que los territorios y las comunidades que puedan decidir cómo quieren vivir en sus pueblos, entendiendo que Chile, en el carácter multicultural, también tiene que apreciar y generar ese espacio amplio y diverso donde las comunidades puedan establecer sus modos de vida, sus intereses, etcétera, etcétera. Y por último, para quizás señalar un último punto, después ir ahondando en muchos otros temas, lo que apuntaba también Constanza respecto al tema del agua. En el fondo, lo que necesitamos hoy en Chile también es ponerle límites a la propiedad privada. La propiedad privada está por sobre los bienes públicos, está por sobre el interés público. Entonces, en este momento, controlar, dejar límites en la propiedad privada, también nos va a dejar el espacio, la instancia para generar espacios de decisión comunitarios, donde el interés público no sea el interés del Estado, porque muchas veces el Estado pasa a ser otra empresa más, sino que el interés público entendido como el interés comunitario de la gestión de los diferentes bienes naturales comunes. Por ejemplo, como decía muy bien Constanza, el agua, que es como la lucha más importante que creo que en este momento tenemos, el desafío más importante en todo el territorio y en todos los pueblos que forman parte de Chile. Ya, perfecto. Oye, está súper entretenido eso, porque la verdad es que la gente a veces se confunde y cree que los constituyentes son como una especie de concejales, y se empiezan como a pedir cosas, ¿no?
hay que solucionar el basural, y no, pues no es para eso la constituyente. En ese sentido, Constanza, hay una cuestión súper interesante que dijiste tú al principio y que tiene que ver con las candidaturas como las de ustedes, tienen contenidas también un proceso de deliberación, no son tan representativas en el sentido de la representación política tradicional de un diputado, de un concejal o eso, sino que están acompañadas de un proceso de reflexión, de deliberación, de toma de decisiones de forma comunitaria. Eso llevó a estas candidaturas. Pero ahora, yo quisiera preguntarles cómo va a ser en el momento en que, y ojalá así sea, varios de ustedes sean electos constituyentes. ¿Cómo van a definir ese proceso de deliberación mientras dure la convención? ¿Lo han pensado? ¿O cómo se lo imaginan, no, Constanza? Sí, bueno, eso es para nosotros como la piedra angular de todo esto. O sea, si eso no existiera, no tiene sentido haber emprendido este camino, ni tampoco esta candidatura. Entonces, lo primero fue también coincidiendo ahí con Bastián, no fue una decisión fácil. Nosotros también, en nuestra asamblea, digamos, local, no había un consenso respecto, por ejemplo, de hacer campaña al apruebo, porque muchos nos sentíamos traicionados por el acuerdo del 25 de noviembre, también queríamos una asamblea constituyente real desde el principio. Entonces, eso fue lo primero que había que superar, pero cuando logramos tomar la decisión, fue por algo también bien importante. Uno, que no sé si ustedes recordarán que los porcentajes del apruebo más altos que hubo a nivel nacional estuvieron en esta región. De hecho, 4 comunas de esta región, que son zonas de sacrificio, a su vez, tuvieron los niveles más altos. Entonces eso nos volvió a corroborar, ya, sí, la gente quiere y necesita, o sea, más que necesitar, queremos los cambios estructurales. También en comunas que históricamente habían sido de derecha, estaban saliendo estos resultados, entonces era algo importante. Y dicho eso, entonces tomamos la decisión de empezar a levantar esta posibilidad, comprendiendo siempre que teníamos que tener un camino híbrido. O sea, esta es una apuesta, pero a su vez levantar asambleas constituyentes locales de base que estemos siguiendo el proceso, y si es que no llegamos a llegar, sigamos presionando desde la calle. Y por otro lado, si llegamos a llegar, entonces estar en ese espacio para también poder estar mirando de cerca lo que está sucediendo, estar alertando a la comunidad si están pasando más cosas truculentas o truchas. Y después de eso empezó a pasar algo bien bonito para nosotros, que empezamos a encontrarnos con que en distintas partes del país estaban surgiendo estas candidaturas de los movimientos de base. Entonces hay una esperanza más grande, que si logramos salir muchos, realmente podamos transformar esto en una real asamblea constituyente lo más parecido a ella. Ese es también uno de nuestros deseos y lo que nos moviliza como más grandemente. Después, cuando nos juntamos a nivel regional y terminamos ya fundando lo que es la Asamblea Constituyente de Atacama, también tuvimos llegamos todos con esta misma idea, con estos mismos principios. También fue relevante que para nosotros cualquier candidato y vocero no tenía que ser de un partido político y no tenía que tener prontuarios o antecedentes de violencia a mujer de género, o también algún otro tipo de acciones que estuvieran reñidos con nuestros principios. Y de ahí entonces surgimos, y una de nuestras primeras cosas que decimos justamente que tenemos un mandato al que vamos a hacer caso, al que ojalá siga estando construido y profundizado lo más colectivamente posible. De hecho, prontamente ya lo vamos a compartir y va a tener una posibilidad de acceso, y después estamos comprometidos a venir y deliberar en la asamblea y con la población de Atacama lo que se esté discutiendo allá. Y también una de nuestras prioridades es, si logramos llegar, también es la primera discusión, que va a tener que ver con lo que es el reglamento. Y creemos que ahí hay altas esperanzas y posibilidades de que le demos la vuelta a lo que ellos, a lo que no han querido hacer, que es que no participemos y que han querido limitarnos el proceso. Entre ellas, nosotros consideramos que deberíamos reglamentar procesos intermedios de consulta, de participación,
También que esta convención no esté cerrada en 4 paredes, hemos hablado de una casa de vidrio, ojalá que rote por Chile, que tenga todas las sesiones asequibles, abiertas, en todas las lenguas, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra prioridad, la participación, y desde ya demostrar esa nueva política que queremos, y que habla también en consonancia con lo que decía el Bastián, y que también es uno de nuestros principios fundamentales para la nueva Constitución. O sea, que haya una profundización de la democracia. No queremos seguirla ejerciendo solo para elegir a representantes. Queremos tener participación en las decisiones que importan a nuestra vida y a nuestro futuro. Cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el TPP-11. Eso debiese ser algo consultado y votado por todos, porque son consecuencias demasiado importantes que no la podemos seguir dejando en manos de una o dos personas. Entonces, eso también queremos demostrar con este proceso, que se puede, y también ahí decir que este fue un proceso que logró más de 2.450 patrocinios, 5 veces lo que necesitábamos. Entonces, igual ahí hay un apoyo y una legitimidad importante que nos dio la población de Atacama a esta lista. Mira, súper buen dato ese. Y Bastián, ¿cómo ves tú el tema de la deliberación? ¿Cómo se va a hacer carne la participación popular en el proceso constituyente? ¿Cómo la van a organizar? Sí, yo creo que hay un tema que evidentemente es la discusión institucional, como constituyentes, convencionales, quienes lleguen al momento de dar la discusión política, como bien señala Constanza. Lo importante o lo bueno que se ha dado al menos dentro de este proceso es que hay muchas candidaturas desde el movimiento social, claro, y hay muchos temas que el movimiento social ya ha instalado dentro de la discusión política. Que independiente que exista una apropiación por parte de los partidos los partidos más tradicionales, los partidos que han compartido o que han sido parte del poder y muchas veces cómplices del actual sistema, es una medida de presión y una transformación que estamos dando en un sentido un poco de carácter un poco más cultural. Cómo vamos cambiando los conceptos, las terminologías, cómo se habla, no sé, desde los derechos de la naturaleza, cómo se habla también sobre el bien común, la autonomía, las iniciativas populares de ley, por ejemplo, que son propuestas con un carácter un poco más técnico, que justamente apuntaba lo que decía la compañera respecto a la decisión de un tratado de libre comercio como el TPP-11 o como todos los tratados de libre comercio en general. Pero eso son discusiones que se están dando en el debate. Afortunadamente estamos los movimientos sociales para autorrepresentarnos en esa discusión política, pero creo que eso también puede marcar un tema muy importante en lo que tiene que ver directamente con las negociaciones o finalmente cómo se va posicionando un tema a nivel político en la discusión de la Convención Constitucional. Porque si hay una mayoría, si hay un discurso que está instalado, y más encima, y sumamos a ese discurso o a esa discusión institucional, sumamos el movimiento social permanente, sumamos la organización popular, los procesos paralelos de desborde de la institucionalidad, tenemos un panorama en el fondo que básicamente son representantes o autorrepresentantes del movimiento social que van a estar en la discusión institucional, pero a la vez también vamos a estar forjando el proceso desde abajo. El momento político, la revuelta social, quien posiciona el tema de la nueva constitución, que ya se venía discutiendo hace bastante tiempo, pero que en el fondo lo concreta en un gobierno de derecha, muy liberal, pero con una derecha clara y con una influencia muy importante también de la derecha más dura dentro del país, de la derecha golpista derechamente. Pero ese cambio se da de la calle, pero en ese momento no puede ser canalizado institucionalmente porque la crítica es hacia esta institucionalización. La crítica es hacia los partidos políticos del orden. Entonces, poner un escenario con personas del movimiento social que estén en una discusión institucional y a la vez se dé un proceso paralelo, creo que en el fondo eso nos genera la esperanza y la posibilidad de generar un movimiento de verdad profundo desde abajo, donde podamos romper el cerco que existe hoy en día del acuerdo por la paz, entre comillas por la paz, ¿cierto? Desde del 15 de noviembre e ir moviendo un poco los parámetros. Entendemos que este proceso es importante
importantísimo del cambio de una nueva constitución, pero creo que también desde los espacios sociales y territoriales no apuntamos solamente a un cambio de constitución, sino que planteamos derechamente un cambio de modelo, de otra forma de habitar el territorio, de habitar los territorios, de entender otra forma de no solamente hacer política, sino de cómo queremos vivir. Y en ese sentido, la discusión política y el movimiento social juegan un rol muy importante, y creo que también es un ciclo político importante del cual tenemos que hacernos cargo y seguir con la fuerza movilizadora desde abajo, tal cual ocurrió el 18 de octubre, pero ahora con este garante o este elemento que es institucional, que es necesario posicionarlo políticamente, socialmente y efectivamente desde la calle. Acompañar el proceso desde la calle es clave. Oye, y en ese sentido, ¿qué va a pasar cuando ustedes, los que logren ser electos, que esperemos sean gran cantidad en todo Chile, se tengan que enfrentar a todo ese grupo de personas progresistas, no eslaformistas, que gente que viene de los partidos o satélites de los partidos, ¿verdad? Que va a querer también ser parte de ese grupo, ¿no? De gente que está empujando y que se arroga muchas veces las banderas del movimiento social y del estallido. ¿Ustedes piensan, por ejemplo, articular un grupo de personas que venga del mundo, ya como se está organizando, por ejemplo, en listas del pueblo? ¿Eso va a tener su repercusión dentro de la convención, Constanza? Mira, yo creo que debería tenerla y lo hermoso también que ha tenido este proceso es que nos ha permitido y nos ha obligado también a organizarnos más aún po, y a hacer más redes, a hacer nuevos tejidos. Y claro, de salir muchos elegidos y que eso también, como lo escuché en el programa anterior, es responsabilidad también va a ser de quienes votan, porque pusimos el cuerpo, pusimos la cara, las distintas organizaciones que están detrás de nosotros nos hemos esforzado, apostamos a esto, no estoy diciendo que todos tienen que pensar igual, pero para los que estén buscando una alternativa, que ojalá puedan mirar acá y que en el fondo den su voto, porque justamente estamos buscando eso, ser la voz de todos ellos y que es más interesados que nosotros mismos, que somos parte de este pueblo movilizado. O sea, acá, por ejemplo, en la región, una candidata dice que los partidos políticos todavía tienen importancia porque, claro, tienen una ideología, ¿cierto? Clara, entonces tú supuestamente puedes conocer bien lo que ellos van a pelear y discutir, y también le podrías como tomar cuenta, ir a pedirle rendición de cuentas. Claro. Pero es bien divertido porque en todos estos años han hecho lo que han querido, sus distintas ideologías dicen una cosa y han terminado finalmente todos gobernando para el mismo lado. Y nosotros al revés decimos, no, bueno, puede ser que para otros independientes sí interesados que nosotros mismos de lograr esos cambios y obviamente tenemos a nuestra base que nos van a criticar, van a ser los primeros que nos van a criticar y aparte lo que tú decías, o sea, realmente nosotros de salir, por lo menos por mi parte, yo no me voy a mover sin consultar a la asamblea, porque esa es la deliberación. Y ya en estos momentos, efectivamente, por ejemplo, yo formo parte de lo que es la lista del pueblo también, por lo tanto adscribo a sus principios, pero también hay unas redes que estamos armando de candidatos por el buen vivir, anti-extractivistas, por el cambio de modelo, y a nivel regional también. Nosotros, el organizarnos como distrito, esa obligación, nos impulsó a apurar un proceso de conocernos que venía mucho más lento. Entonces, ahora nos estamos conociendo más con los compañeros de Copiapó y de las otras comunas de la región. Entonces, por ahí hay una posibilidad y yo creo que obviamente si llegamos a salir mucho de estos espacios, esas redes van a fortalecerse en ese espacio y se van a mantener. Oye, y Bastián, ya entrando como alcagüín, ya directamente de todo este proceso constituyente, se dice que, por ejemplo, ahora van a cambiar la ley para que se vote 2 días, sábado y domingo. El tema, por ejemplo, de los, ¿cuántos? 0,8 segundos, ¿cómo es la cosa? Para la Un franja de la segundo, tele, un un segundo. segundo por candidato. Eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les da lo mismo? ¿Ya optan por otras estrategias? ¿Qué onda? Puta, eso es la situación que es la que nos encontramos, que en el fondo
tampoco nos puede dar lo mismo. A mí personalmente no me da lo mismo, como espacio colectivo tampoco nos da lo mismo, porque la televisión, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, juega un rol importantísimo en la sociedad, crea cultura, crea pensamiento, la sociedad del consumo, la sociedad del plástico en la que hoy vivimos, es producto también del rol que juegan los medios de comunicación, servirle a los grupos empresariales, querámoslo o no, pero esa es la realidad, que la gente ve televisión y evidentemente hay que estar en la franja igual, aunque sean medio segundo, un segundo, 8 segundos. En nuestro caso, al menos, como dieron un segundo por candidato independiente y somos 8 candidatos, tenemos 8 segundos en la lista. Entonces ahí tratamos de ocupar lo más creativo posible, los compañeros y compañeras audiovisuales, camarógrafos, técnicos que están trabajando ahí hicieron lo imposible para aprovechar esos mínimos 8 segundos, pero eso juega, bueno, tiene un rol evidentemente que al menos de visualizar que existe, que existimos, que estamos ahí, pero también el llamado y que la gente sepa que quienes efectivamente tienen un segundo o en una lista pueden aparecer 8 o 6 segundos, son realmente la lista independiente del movimiento social, entonces invitarlos también a informarse a través de otras plataformas como Resumen. Yo estuve recién en la revista De Frente, en un conversatorio hace muy poco con algunos compañeros y compañeras también, con Carlos López del Distrito, con la Pancha Fernández del Distrito 10. Es importante que la gente pueda, quizás no ver la tele, pero que después pueda poner Bastián Lavé, Constanza San Juan, etcétera, todos quienes somos del movimiento social y pueda informarse a través de los medios alternativos que realmente están apañando a los y las independientes. Eso por un lado, yo creo que en ese sentido es súper clave, pero lo otro es cómo también nos hemos ido articulando, como decía muy bien Constanza, a través de diferentes organizaciones, agrupaciones, territorialmente, nacionalmente, y esto evidentemente creo yo que es un hito, como lo dije anteriormente, la elección del 11 de abril es un hito político, pero el camino es mucho más largo, y los brazos y el apañe y el aguante solidario que se puede dar a partir de estas articulaciones, creo que podemos ir encaminando un proceso político muy amplio, muy profundo, y si no, vamos a tener la red lista armada para desbordar el proceso desde abajo y quienes sean elegidos y quienes se apropian, ¿cierto?, de las demandas del pueblo, que ahora son todos ambientalistas, son todos ecologistas. Bueno, tenemos en el fondo que nosotros pasarles cuenta por abajo y en realidad lo que siempre hemos hecho durante el último tiempo. Sí, pues, está bien eso, pero es importante visualizar, digamos, que no todos compiten en las mismas condiciones, y eso habla pésimo de la democracia chilena, o si se le pudiera llamar democracia a esto, y que intentaremos construir en el futuro. Los llamo ahora, chiquillos, a hacer una vuelta un poquito más breve por distintos temas. Simplemente les pido opinión sobre algunas cuestiones súper puntuales que a la gente le interesan, que son de su cotidiano y que desde un punto de vista constitucional o del debate constitucional, ¿cómo la enfrentarían ustedes? Se vivió esta semana una fuerte represión el 8 de marzo, o sea, la tele, justamente decía Bastián, muestra esas marchas y todas las performances y toda la cosa como espectacular del asunto, pero lo que no mostró fue la fuerte represión de Carabineros a las marchas de las mujeres en distintas ciudades de Chile. ¿Cómo ven el tema del movimiento de mujeres y cómo lo visualizan en una constituyente, así como brevemente, Constanza? Bueno, yo y la lista cree que el movimiento feminista ha sido fundamental en lo que ha sido la revuelta y en estos últimos años. El feminismo, y también te lo hablo acá a nivel local, rural, que es un tema que es más difícil, pero ahí los compañeros y compañeras sobre todo, gracias a todo este movimiento y a toda esta reflexión que ellas han ido trayendo, porque si bien el feminismo es algo que lleva muchísimo tiempo, hay algo que podríamos llamar nuevo, que es que las compañeras empezaron a preguntarse el origen de todo eso y nos empezaron a brindar la posibilidad a posicionar y a entender lo que era una sociedad patriarcal, en donde no solo somos afectadas las mujeres, sino también los hombres, también a hablar, instaurar esto tan fundamental y que también es un eje central en nuestro programa y en nuestro mandato, generar la sociedad de los cuidados, ¿cierto? Comprendiendo, uno, que la precarización de la vida no puede seguir. Por lo tanto, también otro eje fundamental y que todos los chilenos, por la urgencia, por la cuestión inmediata, y que significan es que esta nueva constitución debe garantizar
todos los derechos básicos fundamentales para la vida, y en eso estamos integrando también lo que es el agua, la dimensión agua en cuanto a derecho social, y el medio ambiente sano que tiene que ver con la salud, más una educación de calidad, salud digna, trabajo digno, pensiones dignas. También para nosotros es fundamental el acceso a la cultura y el acceso a las tecnologías de las informaciones y de las comunicaciones. Entonces, eso también como hito muy importante, pero con esta como sensibilidad, ¿no? Que nos entrega el movimiento feminista, de que también si hay alguien que esté mal en esta sociedad y yo estoy bien, entonces está todo mal. Entonces también eso tiene que ver con empezar a sacar este neoliberalismo, que no es solamente un modelo económico, sino que es también un modelo cultural que se nos fue impregnando en la piel, ¿cierto? Y que también nosotros nos queremos sacar. Para esta nueva sociedad que queremos construir con nuevos valores y rescatando valores de antaño, que los compañeros de acá más antiguos nos hablaban antes de la dictadura, y nos hablaban, bueno, acá había autogestión, acá había compañerismo, acá había solidaridad, cuestiones que esta sociedad olvidó. Entonces, eso también, y por supuesto, muy de la mano de lo que es el ecofeminismo, ¿cierto? Que nosotros también practicamos en nuestro territorio, en nuestras luchas. Entonces creemos que eso es fundamental, todo lo que nos está insumando el movimiento feminista, la profundidad del análisis, la profundidad amorosa que nos permite poner en la discusión, de hablar realmente de una sociedad del amor, de la solidaridad, de los cuidados. Y también muy importante el tema de perdón, que se me fue la palabra, pero es la valorización, ¿cierto?, del trabajo doméstico, del trabajo de los cuidados. También eso es algo fundamental a la discusión. Perfecto, quedó clarísimo. Bastián, ¿cómo ves tú, en tu caso, te va a tocar de ser electo, ¿cierto? Ver qué rol le Claro. vamos a dar a las discusiones sobre género en la Constitución. Sí, yo creo que, bueno, tiene un rol clave en el sentido de que, al menos desde esta candidatura y desde las candidaturas de la Asamblea Popular Distrito 20, nosotros escribimos a principios, y uno de esos principios es que una lista feminista o antipatriarcal, entendiendo también, yo como hombre no me puedo posicionar dentro del feminismo, pero sí como un sujeto antipatriarcal, evidentemente dejándole el lugar a las compañeras en su lucha histórica también, y que, bueno, vimos estas imágenes lamentables de los cuerpos policiales, del desgobierno de Piñera y toda su brutalidad que vienen ejerciendo hace ya mucho tiempo. Y bueno, creemos que en ese sentido también, no solamente la figura de posicionar una constitución de carácter feminista y antipatriarcal, sino que en lo coyuntural ahora creemos que también Sebastián Piñera y todos los encargados políticos de la represión de estos últimos años deben pagar sus crímenes a través de la cárcel, a través de, como criminales de Estado, por toda la violencia ejercida a los compañeros y compañeras de la revuelta. Y que, bueno, un ejemplo más fue lo que pasó lamentablemente en la última gran movilización de las compañeras el 8 de marzo. Bueno, en ese sentido también señalar que el cuerpo policial o las fuerzas de orden deberían no reformarse, sino que desaparecer y construir un nuevo cuerpo social, policial, en el sentido con un carácter comunitario, que responda a otros intereses, no a los intereses del capital, del fascismo, porque aquí hay intereses claramente marcadas de odio de clase, y es súper contradictorio, porque en el fondo el grueso de la población que se mete a Carabineros de Chile o a las fuerzas de orden son de un componente social de clases populares. Entonces el componente social está, y es como la más vil instrumentalización, y que también, a partir de lo que tú decías, Robinson, al comienzo de la reflexión respecto a la situación de los rotos que iban a pelear a final del siglo XIX, principio del siglo XX, por Chile o por la patria, una patria que tampoco entendían, es más o menos la misma lógica. Hoy tenemos un gran grupo de jóvenes populares, o sea, yo recuerdo, tengo muchas imágenes de las manifestaciones cuando estaban los militares en la calle, y tú veías los militares y eran niños de 17 años, 18 años,
que yo lo veía reflejado a los chiquillos y chiquillas de la población, y es lamentable cómo el Estado y cómo esta figura, ¿cierto?, de protección a la propiedad privada principalmente, porque el Estado es una empresa más o es un lobista de la propiedad privada, nos arrebata de esta forma la juventud popular de nuestros niños y niñas, y eso es súper lamentable. Y bueno, también esta transformación tiene que apuntar hacia ese lado, la transformación política, no solamente en lo administrativo, en las instituciones, en los ministerios nuevos que tienen que haber, sino que el cambio profundo de conciencia, de entender la política, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo ecológico, que está muy ligado, que responde a un sistema hoy y que tenemos que hacer una transformación profunda. Y bueno, el carácter evidentemente no puede desaparecer la policía, tampoco lo podemos poner en esa posición, yo no voy por ese lado porque tenemos que tener, actualmente Chile tiene un carácter semicolonial o cuasi colonial o colonial derechamente, donde hoy día hay dos imperios, que es el imperio estadounidense y el imperio chino, que están con sus garras puestas acá en el territorio y ante cualquier situación de invasión y de respuesta también que tenemos que entender que estamos en un proceso de liberación dentro del imperialismo, o sea, seguimos siendo una colonia de las principales potencias, entonces entrar también en la lógica de hacer desaparecer las fuerzas de orden, tipo Costa Rica, por ejemplo, que existen, que hay un caso acá dentro de Latinoamérica donde no existen fuerzas de orden, pero Costa Rica está protegida por estas grandes potencias que incluso les pagan para conservar sus áreas naturales, muy turística, con grandes paisajes, pero existe otra lógica, otro tipo de acuerdo. Acá tenemos el agua y acá tenemos también intereses creados del primer mundo y las grandes potencias. Entonces también entendamos este proceso con la complejidad que tiene, pero también con los cambios profundos y el avance que se puede ir dando desde el proceso constituyente como un hito y de ahí en adelante poder seguir avanzando en otro tipo de políticas que realmente nos lleven a cambiar la lógica de sociedad, de la cultura y de crear un nuevo espacio donde los pueblos y nosotros y nosotras podamos ir tomando la decisión y crear un nuevo país. Perfecto. Oye, hay otro tema que se posicionó hoy día mismo, pero estos días en realidad, y en realidad hace meses ya que viene ocurriendo, que es el alza importante de campamentos en todo el país. Hoy día se produjo mediáticamente el desalojo en Cerro de Renca, en Santiago, pero debemos recordar que pasa, por ejemplo, Bastián, ahí en Talcahuano, en Las Salinas, se produjo también un desalojo en un campamento creado hace muy poco en ese sector. Aquí en Valdivia, donde estoy yo ahora, también acaba de haber una amenaza de desalojo a un sector en Las Ánimas. Y así en el norte de Chile, ni que hablar, pues los campamentos han aumentado exponencialmente de la mano también de la población migrada. Entonces, preguntarles cómo, en clave constituyente, ver el tema de la vivienda y del derecho a una vivienda digna, además, pues no a las soluciones habitacionales que además escasamente hoy día están entregando el Servio. Constanza, no sé si lo han discutido, han visto el tema de la vivienda ahí en el norte, en su lista. Sí, es una demanda bien importante aquí, sobre todo para la juventud, ¿cierto? Que muchas veces no logra y no logra tener su vivienda propia, por lo cual es una demanda prioritaria que tengo que llevar y que en el fondo, justamente como bien tú ya has dicho, no es solamente la garantía de una vivienda, sino que de una vivienda digna. Y también eso está de la mano, bueno, uno con la participación y con la deliberación de nuevo, o sea, no puedes seguir siendo que las viviendas en donde tú vas a ser tu hogar para toda tu vida, en donde tú vas a realizar tu vida y que nosotros también apostamos a que podamos desarrollarnos integralmente como ser humano y dejar de ser tan solo esclavos, trabajadores, sino que esté esta otra dimensión que podamos nosotros también explorar y que mucha gente lamentablemente en nuestro país no lo puede hacer porque está preocupada de la deuda del día a día, entonces que sea un lugar, tu lugar en donde tú puedas desarrollar esa vida y para eso tú tienes que ser partícipe de lo que quieres. En nuestra zona también se topa de repente con temas de las nuevas economías que queremos llevar adelante y eso tiene que ver, por ejemplo, con el turismo, tiene que ver entonces con las casas, con las zonas típicas o patrimoniales, en donde también ahí hay otra discusión de ver cómo mantenemos los patrimonios en cuanto a viviendas de nuestros lugares, cómo no terminamos de sacarlo todo para construir nuevas cosas modernas. Y también tiene que ver con todo lo que es áreas verdes, recreación, y eso también tiene que ser algo que tiene que empezarse a tomar en comunidad.
tenemos que volver al centro de la comunidad para hacer toda esa toma de decisiones en cuanto a lo que vivienda refiere eso. Y de forma urgente también para las madres solteras, eso es Ah, sí, verdad. una necesidad urgente. Sí, tienes toda la razón, que hay una gran cantidad. Bastián, ¿cómo han visto ustedes el tema de la vivienda, el conflicto que se suscita con eso? Te doy un dato, ¿ah? Mientras conectas el micrófono. Sí, Solamente se entregaron 6.000 subsidios habitacionales este año. Poquísimo, ¿eh? baja la cifra. Mm. Bueno, responde en el fondo a lo mismo, llegamos siempre a lo mismo. Está todo en clave neoliberal, en la clave de que el Serviu le vende terreno a la inmobiliaria y que en un espacio de 100, 200 metros cuadrados te instalan cajas de fósforo, 80 cajas de fósforo, que te venden cada una de ellas 90 y 100 millones de pesos. Entonces, claro, si seguimos funcionando bajo esa lógica, y más encima, o como un punto más importante aún, los lugares donde se instalan muchas veces son zonas ecológicamente muy frágiles, sobre todo acá en el Gran Concepción, una zona que tiene una red de humedales importantísima, una red de áreas protegidas o que son vegas, praderas o cuencas hídricas o que forman parte de las cuencas de acá del componente lagunas que tenemos o de humedales, como les decía. Sigue jugando ahí un rol importante esta clave neoliberal. ¿Cómo entendemos también los derechos sociales? El derecho a la vivienda es parte de un derecho social. Creemos que hay que consagrarlo en la nueva constitución, es un elemento importantísimo. Partir desde la lógica también de que el derecho a la vivienda es el derecho no solamente a la casa construida en un buen lugar, que sea digna, decente, de acuerdo, que le entregue una calidad de vida a las personas, sino que sea capaz también de estar englobada en un buen vivir. Es decir, no podemos solamente tener buenas casas, sino que también tenemos que crear barrios, crear comunidad, crear plazas, áreas verdes, vida comunitaria, acceso a otros tipos de economía, otros tipos de vida. Y en ese sentido, la discusión un poco más profunda de pensar en el techo de la casa, que no es la misma discusión de los años 60 o de los años 50, donde efectivamente incluso se creaban barrios, pero ahora tenemos otros componentes porque estamos dentro de una lógica neoliberal que en ese tiempo no existía, había otro tipo de Estado también, y también la cantidad de población evidente. Sabemos que estamos en un proceso muy diferente a lo que se vivía hace 60 años atrás, tenemos una población adulto mayor muy grande, tenemos también una precarización de los servicios en su conjunto. Entonces, crear barrio, crear comuna, crear espacios sociales y populares creo que es un punto importantísimo. Acá hay muchas tomas de terreno, de hecho está la que decías tú de allá de Salinas, pero también hay una gran toma en este momento que está en el sector de Gaete, de la población Libertad, donde también se tomaron las canchas, y la necesidad de la vivienda, una necesidad que ha existido históricamente en Chile. Los procesos de autoconstrucción son clave para la construcción de barrio en su conjunto, aquí mismo en Hualpén, en el sector de 18 de septiembre o ex emergencia, hay efectivamente procesos de autoconstrucción, que se levantaron casas, de habitar estos territorios, estos terrenos, pero hoy en día la clave es diferente. Yo creo que entra también la lógica de dónde se habita, cómo habitamos, cómo creamos no solamente vivienda, como les decía, sino que también barrios, pero también cómo colocamos el componente ambiental, el componente ecológico como la base de la planificación. Hoy en día la planificación urbana y la planificación de viviendas toma un elemento más, el componente ambiental, y que muchas veces incluso no está en los planes reguladores. Los planes reguladores y las planificaciones territoriales tienen que tomar de base una base ambiental, basada en cuencas, basada en las características ecológicas de los territorios. Y eso es un punto súper importante, porque no podemos no vamos a generar 50.000 viviendas sociales sin hacer un estudio acabado de las características del lugar, dónde la queremos instalar, etc. Y es que también ahí entra también, quizás para finalizar ese punto, un tema que tiene que ver también directamente con quiénes se ven afectados. Nuevamente entramos que son las poblaciones, que son las comunidades más empobrecidas, más asediadas, más sacrificadas, que hoy en día no tienen vivienda. Porque mientras mucha gente no tiene dónde vivir, hay personas que tienen 3, 4 o 5 propiedades o muchas más propiedades, y que conservan también la propiedad de la tierra, la propiedad del acceso y evidentemente también la propiedad de la vivienda. Sí, completísimo informe, como dicen los periodistas. Oye, nos quedan los últimos minutos y quiero darles la posibilidad de que visibilicen sus candidaturas. Pues eso,
a eso vinimos, como dicen. Entonces, Constanza, un poco tienen unas letras rarísimas estas elecciones, ¿no? No sé cuál le toca a usted, Z algo, parece Radio Patrulla. Entonces, un poco que les des tú los indicios de cómo buscarlos en la papeleta y eso, pues y el mensaje final que quieras darles a la gente de Atacama. Súper, muchas gracias. Bueno, esta candidatura entonces cubre todo lo que es el distrito número 4, que es Chañaral, Copiapó, Tierra Amarilla, Paipote, Caldera, Diego Almagro, Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen. Si se me queda algo en el tintero ahí me Copiapó, perdonan. Copiapó. Ah, Copiapó, es que, sí, que Copiapó es como el obvio, siempre se me olvida Claro. ya, pero Copiapó, sí. Y somos la lista WJ, yo soy la opción número 1, por lo tanto soy WJ1, Constanza San Juan, y como bien decía ahí el Bastián, nosotros también, como acá está puesto puro amor y puro talento, logramos también juntar nuestros 5 miserables segundos e indignos, hicimos una franja, un compañero artista hizo una franja que quedó súper linda, así es que el llamado, nosotros teníamos pensado un llamado antes, era, si no nos ven en la franja, vote por nosotros, porque no somos de partido político. Ahora el llamado es, los que duran 5, 8 segundos, vote por ellos, porque ellos son los de los movimientos sociales, bueno, y la lista del pueblo que unió también en una lista más grande, como 2 minutos creo que ellos tienen. Así es que eso, y para finalizar y cerrar como mi mensaje, me gustaría llamar a que voten por esta candidatura, por esta lista que tiene este mandato, que tiene 3 grandes ejes. Uno, una constitución para el buen vivir y ecológica, que dentro de muchas cosas consagra a la naturaleza como sujeto de derecho, y eso significa también cuidar los ciclos de la naturaleza y empezar a hablar de límites a las actividades productivas, que creo que eso tiene que ver con el cambio de modelo que también el Bastián ya hablaba, y en el fondo que eso, no cualquier actividad industrial o productiva se puede realizar como está hoy en día en la Constitución. Estos tienen los límites, los derechos humanos y en los derechos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, acá desde nuestra experiencia, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo y se hizo realidad, mega minería en la naciente de las aguas y glaciares, no puede haber. Y es así de simple y de perogrullo. También que se haga cargo del cambio climático, que eso es fundamental también. Chile es uno de los 10 países que más ya está siendo afectado por el cambio climático, y eso viene de la mano de un cambio de modelo económico y no más territorios de sacrificio. Y finalmente también un Estado, una sociedad, apuntamos a eso, una sociedad solidaria, feminista también, y de los cuidados, que ya igual hablé de eso, así que no voy a profundizar más, y finalmente de democracia radical, democracia radical, que era lo que ya hablábamos, ¿cierto?, de que hubiesen nuevos instrumentos y también la descentralización, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, y olvidé un punto muy importante, una constitución plurinacional también, que va muy de la mano con lo que es el buen vivir. Y eso sí, que apoyen esta candidatura que, reiterativamente voy a decir, viene de movimientos sociales, de organizaciones y asambleas de base del territorio. Así que muchas gracias. No, a ti, Constanza, WJ. Esa es la lista en la 1, en la región de Atacama. Bastián, ¿cuál es el numerito de la letra que le tocó y todas esas cosas? Bueno, acá hay 8 listas en el distrito 20, 3 independientes, 5 de partidos políticos, y nuestra letra de lista es la ZW, o W, ZW. Zimbabue, de siempre. Zimbabue. Zimbabue. ¿Es el punto ZW Zimbabue en internet? Parece que sí. Ya. Así que ZW 52. 52 es mi número. Bueno, está difícil, pero bueno. Mala la recordación, pero ese es, pues hay que aprenderse. ZW 52. Es que hay muchos candidatos acá en el distrito. Aquí hay más de 60, creo. Más de 60 candidatos. Son 7 plazas para constituyentes. Bueno, recordar que este proyecto es un proyecto social, esta candidatura es un proyecto colectivo, de discusiones fuertes, sumamente agotadora en su momento, pero se tomó la decisión de autorrepresentarnos. Creemos que los movimientos sociales y territoriales tienen que estar en el proceso constituyente, tienen que estar en la discusión institucional,
tenemos que desbordar el proceso, tenemos que ser capaces de ir articulándonos también desde los movimientos sociales a nivel nacional para hacer frente a esto. Yo creo que es importante que la gente en esta elección, el 11 de abril, pueda votar por la lista independiente, por la lista de los movimientos sociales, leer bien y fijarse bien, porque hay independientes que también responden a una clase social determinada. Bueno, son cosas de discurso. Lo importante es fijarse bien en quienes realmente son parte del territorio, son parte de la lucha. Es importante reconocer eso, quienes hemos estado años en voluntariados, porque la gente creerá que algunos nos pagan, nosotros nos desvivimos horas y horas para estar dándole frente a problemas sociales, problemas ambientales, etcétera, que nos pasan a todos, ¿cierto? No es que me afecte a mí o no me afecte a nuestra organización, a todos y a todas le está afectando esto. Entonces, los luchadores sociales, quienes venimos desde ese mundo, también creemos que es importante que la gente pueda informarse bien, hacer este ejercicio de leer. En el caso de nosotros, la lista es una lista desde los movimientos sociales y territoriales, que se pueda fijar ahí en la franja, los 8 segundos que va a tener la Asamblea Popular Constituyente del Distrito 20, que somos nosotros, y bueno, ahí seguir informándose. Bastián Lavé Salazar, ZW52, y en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, tengo esas tres, y YouTube también, ahí ponen Bastián Lavé, pero el resto, Twitter, Facebook e Instagram, Bastián Lavé D20 por Distrito 20, Bastián Lavé D20, Lavé con doble B. Y bueno, eso, yo creo que el proceso es interesante, es complejo, pero llamo también a educarse, a educarse sobre el proceso. Es clave el tema de la educación, yo creo que juega un rol importante. Me faltó el tema de los ejes, lo voy a hacer muy simple. Dale nomás. Derechos de la naturaleza, al igual que la compañera, creemos que es clave los derechos de la naturaleza, establecer justicia ambiental, justicia ecológica también, el derecho al agua, de que sea un derecho humano, consagrado, que se puedan respetar los ciclos ecológicos, que sea gestionado comunitariamente también, es muy importante la restauración ecológica, la protección de la biodiversidad en su conjunto, entender en ese sentido la naturaleza, no desde el medio ambiente, sino que desde la naturaleza, desde la biodiversidad, entendiéndola como un sujeto y sujeta que merece protección, no solamente por los beneficios que le entrega al ser humano, que evidentemente es muy importante generar ese equilibrio para la comunidad humana, pero también entenderla como un sujeto y sujeta propiamente tal. Descentralizar el Estado, mayor autonomía en la región, un Estado plurinacional, donde los territorios decidan, con iniciativas populares de ley, donde los territorios puedan mandatar desde abajo una política diferente, en ese sentido ampliar la participación ciudadana que sea vinculante, no solamente con el Estado, sino que también cuando hay proyectos privados que se quieren instalar dentro de los territorios, avanzar en otra matriz energética, avanzar hacia un nuevo modelo en ese sentido de desarrollo, un nuevo modelo post-extractivista, post-capitalista también, es muy clave. Acá tenemos, bueno, estamos llenos de industria, necesitamos cambiar la matriz energética, en ese sentido creemos que es clave, y empezar a avanzar también en esta nueva constitución y no permitir los nuevos tratados de libre comercio, como decía muy bien la Constanza, el TPP-11 y todo lo otro, que en el fondo tiene que haber un resguardo de eso. Sabemos que la constitución no va a cambiar el modelo económico, porque el modelo económico no es chileno, el modelo económico es global. Chile es un país dentro de todo el mundo que tiene este sistema, pero avanzar desde la constitución es un paso importantísimo. Yo decía la otra vez una frase, los piojos se matan de uno, tenemos que matar primero la constitución, dar este paso y después pensemos en los TLC, porque esa es otra tarea dura que tenemos. Y bueno, la educación para mí es clave, los derechos sociales que ya hablamos, clave previsión, salud, etcétera, y la educación, un rol clave. La educación es el motor para crear sociedad, y en ese sentido la educación ambiental, sobre todo, que es el área que al menos yo me he especializado más en el último tiempo, que la vinculé también a las luchas socioambientales. La educación ambiental tiene un rol clave e importante para crear nuevas generaciones, poder informarnos sobre lo que ocurre en nuestro territorio, conocer para proteger. Si nosotros no conocemos dónde vivimos, nunca vamos a querer para defender. Así que yo creo que eso es una de las claves también desde esta candidatura, desde el movimiento social, territorial de acá de la región del Biobío. Ya, pues, oye, quedó clarísimo todo. Muchas gracias por haber estado hoy día. Yo les recuerdo una sola cosa que no dijeron ustedes, y es que además las personas individualmente pueden entrar al server y hacer una donación para sus campañas. Así que sí. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano y de cualquier distrito. ¿eh? Robinson, ¿puedo decir algo que yo creo que, bueno, bacán igual, es bonito eso, pues ves, caché que estamos en la misma y eso es muy, muy
esperanzador y como que da más energía, así que un bis también para todos los ejes de él son los mismos. ¿Ah? Ya, perfecto. Y creo que se me olvidó decir algo, y creo que también sé que Bastián va a estar de acuerdo, libertad a los presos y presas políticas de la revuelta, y también es un eje principal para el momento del reglamento. Antes de partir la discusión, tenemos que pelear eso, no Claro. puede haber un proceso constituyente sin ellos, así es Derechos que eso, humanos me como... Sí. Claro. y No derechos más presos humanos. políticos, Sí. y no al TPP 11 me voy a agachar para mostrar. Eso, está mostrando toda la... Tan bonita Exacto, la gráfica justamente. chilena tradicional. Oye, eso, y para despedirme yo, bueno, también voy a traer agua para el molino propio. Tenemos una campaña en resumen.cl, colabora con Resumen, tenemos que mantener viva la prensa independiente, así que también ahí pueden hacer sus donaciones. Entren a la página de resumen.cl y van a encontrar la manera más adecuada y la que ustedes puedan para hacer colaboraciones y donaciones económicas. Diciendo eso y decirles que nos encontramos el próximo miércoles a las 8 con compañeros de Chiloé y de Santiago para hablar de proceso constituyente. Seguir en eso aquí en Artículo 0. Muchas gracias, Bastián. Gracias, Constanza. Y gracias, Robinson, y el equipo del Resumen. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Van a tener esta conversación también en Spotify y en YouTube y sin problemas técnicos. Ya la vamos a solucionar. Que les vaya bien, Bastián. Fuerza ya, Constanza, aguante. Vale, Vamos, chao, gracias. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, Robinson, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta pronto.